Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Bendecimos tu nombre, Señor. Te bendecimos, Señor amado. Abrimos este tiempo de adoración, de gratitud, Señor, a tu nombre, reconociendo tus bondades, reconociendo tus misericordias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor amado. Te suplicamos, Espíritu Santo, que tomes el control de este tiempo, Señor, de aquellos que se están conectando en este momento, en donde se estén conectando. Rogamos que tu presencia, tu Espíritu, tu misericordia les alcance por medio de tu palabra. Amado Señor, amado Espíritu Santo, ven, eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido, eres bienvenido, eres bienvenido, eres bienvenido. Oh, digno Jesús, digno Jesús, digno Jesús, bendito Salvador, digno por lo que hiciste en la cruz. Le invitamos a que se haga parte de este momento de adoración y de alabanza a nuestro Dios. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, Jesús, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, Jesús, digno es el Rey que la muerte, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, Jesús, digno es el Rey que la muerte, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como
es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero, Jesús. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero, Jesús. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte, oh, digno es el Cordero de Dios. Por tu sangre, digno es el Rey que la muerte fuimos perdonados. Por tu sangre, digno es el Rey que la muerte fuimos reconciliados con el Padre. Te adoramos. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Oh, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Amén, amén, amén. Sí, amén. Gloria a Jesús. Solo Él es digno. Solo Él es digno de ser glorificado. Solo Él es digno. Solo Él es digno. Solo Él es digno. Solo Él es digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, gracias, muchas gracias, Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Hola, hola hermanos amados, muy grato nuevamente poder estar en estas instancias para adorar, para bendecir, para honrar a nuestro Dios. Bueno, siempre agradecido por todo lo que Él hace, siempre agradecido por su misericordia, por su amor, por su bondad.
Por ello, siempre la oportunidad que tenemos para hablar, ya hemos sido ministrados, la oportunidad que tenemos para ponernos de acuerdo en la palabra de Dios, que es tremendamente perfecta, precisa y extraordinaria en lo que tiene que ver con lo que Dios tiene para todos nosotros. Siempre la palabra a nosotros nos sorprende, así que le damos la bienvenida. Ya hemos sido ministrados por la alabanza y ahora ha llegado el tiempo importante, el plato grueso, por así decir, el plato de fondo. Antes que nada vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos bendices, gracias Señor, siempre suplicando que perdones todos nuestros pecados, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Gracias porque tú eres bendito, eres eterno y extraordinario en misericordia y en amor para nosotros. Háblanos, Señor, toma control de mi vida, toma control de mi lengua, de mi corazón. Señor, ayúdame para no equivocarme, ayúdame para trazar lo que tú quieres en este día tan especial, día de congregarnos, de ser ministrado, día de adorar. Gracias, papá, por todo lo que nos provees. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Mire, hermanos, he estado con una carga de poder entender lo que dice la Escritura en esta semana, cuando dice el justo por fe vivirá, y se traza en tres partes, y parte por el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se traza en dos oportunidades, y me da la sensación que nosotros, cuando hablamos de este texto, le damos importancia o trascendencia a la fe, ¿no es cierto? Y no entendemos que cuando la palabra habla de justo, establece una base para que el que camina en justicia o es justo tenga la capacidad, tenga el entendimiento para caminar por fe. Entonces, para ello necesitamos desmenuzar la palabra justicia, porque viene de ahí justicia, justificación, justo, viene de ahí. También cuando la palabra habla de justificación, ¿verdad? O habla de justo, mejor dicho, también es sinónimo de recto. Por ello, mis hermanos, ¿qué significa justicia? Tenemos aquí Deuteronomio 6:25, de alguna forma, no sé si alcanzaré, porque noto que el tema pero es muy profundo, y yo les invito a que ustedes hagan una investigación de lo que significa caminar en justicia, por qué Dios es justo o por qué Dios establece la justicia, que la justicia es un diseño de leyes que benefician, que resuelven todo un tipo de estado en el reino de Dios. Tiene que haber justicia, significa que tiene que haber el pago justo para aquellos que obran bien y también para aquellos que obran mal, entendiendo que en este tiempo, si obramos mal, tenemos la justicia de Dios por medio de Jesucristo, que nos lleva a la justificación, y por ello que en esa justificación nos hace justo, y por ello la palabra nos mandata a ser justos para que caminemos en la voluntad de Dios. Por lo tanto, ser justo significa caminar en la voluntad de Dios. Caminar en la voluntad de Dios significa oír, como dice Deuteronomio 28, significa oír y obedecer la palabra de Dios. Bien, aclarando un poco, muy superficialmente esto, tenemos en Deuteronomio 6:28, entendiendo lo que significa la justicia. Dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces tendremos justicia, significa que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, la palabra para
obtener justicia, para vivir en justicia, nosotros, o para disfrutar de justicia, nosotros necesitamos caminar en la palabra de Dios. De aquí podemos sacar que una persona que no camina en la palabra de Dios no se le puede tildar como justo, sino como un hombre injusto, y ahí hay otras palabras, inicuo, iniquidad, etcétera, el inicuo, aquel que hace maldad. Por ello, mis hermanos, en 1 de Juan 3:7 dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Entonces aquí tenemos más preciso lo que significa ser justo. El que hace justicia, pero no la justicia humana, aunque de alguna forma la justicia, los tribunales, etcétera, son medios de donde de alguna forma se pretende hacer justicia. El Ministerio de Justicia, por ejemplo, aunque está trastocado por la interpretación o por la tendencia, llámese política, o por la tendencia de hacerle bien a uno y hacerle mal a otro, y no marcar los parámetros escriturales o de las leyes, en este caso, para poder ser justo. Cuando hablamos de ser justo, es tomar todos los elementos, la información, o en este caso nosotros los mandamientos, para poder dirimir, y detrás de esa realidad de mandamiento o de la palabra de Dios, entender la misericordia de Dios. Por ello, mis hermanos, vuelvo a repetir, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo, como Él es justo. ¿Me entiende? Entonces, la palabra, cuando habla como Él es justo, significa que Dios es justo. Es obvio, ¿verdad? Porque Él desarrolla, Él cumple, Él está involucrado, Él es parte, ¿no es cierto?, de lo que es la justicia. Un montón de leyes para traer orden y eliminar el caos, que obviamente nos beneficia. Por ello, mis hermanos, la Escritura nos mandata: haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, dice, para que te vaya bien. Haz lo recto y bueno. Mire qué interesante la palabra, mis hermanos, en cuanto a la justicia. ¿Por qué es importante esto? Bueno, lo voy a explicar más adelante. Si no lo logro hacer en este tiempo, voy a darme otro tiempo más para poderlo enseñar más precisamente. Mire lo que dice el Salmo 15, versículo 1. Dice: Jehová, dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando daño suyo, aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Pero mire, ¿quién habitará? Entonces, aquí nos da un abanico de situaciones de poder entender. ¿Quién habitará en el Monte Santo? En otras palabras, en palabras nuestras, ¿quién estará en comunión con nuestro Dios? ¿Quién estará? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. No se engaña, no, sin considerar, obviamente hoy día nosotros vemos lo que está pasando con la ambigüedad, con la conducta incorrecta, con el mal comportamiento, etcétera, etcétera y etcétera. Entonces, mis hermanos, qué importante es hacer justicia, porque la palabra, ¿verdad?,
nos lleva el justo por fe vivirá. ¿Qué significa? Que el que camina en justicia, el que camina en integridad de corazón, el que habla verdad en su corazón, el que tiene verdad, y verdad estamos hablando escrituralmente, no la verdad que yo pienso, yo creo, yo considero, ¿verdad? Porque hay muchas verdades que tiene el corazón del hombre que es una especulación. Es una especulación. O son medias verdades, etc. Entonces está hablando naturalmente de la verdad de Dios por medio, ¿no es cierto?, de lo que ha guardado en su corazón. Por eso que la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida, de toda cosa guardada. Por lo tanto, hay que guardar el corazón para que tenga verdad. ¿Por qué razón? Porque la palabra nos lleva a, y vuelvo a repetir en esto, el justo por fe vivirá. Significa que aquel que camina en justicia, ¿verdad?, tiene esa capacidad para caminar en un ambiente o en un nivel o en una atmósfera de fe. Y cuando hablamos de una atmósfera de fe, está montado, discúlpeme la palabra si le incomoda la palabra montado, estoy tratando de ser lo más explícito posible, entonces montado o envuelto en la palabra de Dios. Por lo tanto, esta persona tiene capacidad espiritual para poder discernir, para poder entender, para poder comprender cualquier cosa compleja, difícil, que no se entiende, que no se comprende. Por lo tanto, esa persona cautiva o capta la paz, lo que dice el Señor Jesucristo: yo doy la paz no como el mundo la da. Aquella persona que camina en fe, es obvio que ha adquirido paz, porque camina en la convicción de que la palabra es verdad. Es verdad y es verdad. Por eso que en el Salmo 32, versículo 11, dice: mis hermanos, alegraos en Jehová y gozaos justo, porque ellos tienen la capacidad para gozarse, para alegrarse, para estar confiado, para levantar cantos de júbilo. Incluso más, el texto sigue diciendo: cantad con júbilo todos vosotros los restos de corazón, porque ahí está cimentado en la aprobación que Dios pueda tener para nosotros como cristianos. No es suficiente declararnos cristianos, no es suficiente orar en la mesa por los alimentos, que no digo que no se haga, no es suficiente, porque la medida de lo que tiene, cómo tiene que caminar un cristiano, es caminar por fe, pero para eso tiene que resolver los temas de su injusticia o de su justicia y de entenderlo. La Escritura tiene muchos textos, pero increíblemente extraordinarios. Creo que me demoraría, a lo mejor lo voy a hacer, 3, 4 enseñanzas para que podamos comprender, y aún así vamos a quedar con deuda de poder entender lo que está diciendo la palabra, mis queridos hermanos. Fíjese que la Escritura dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos. Los justos, los rectos, ¿verdad?, andarán por ellos. Los justos. ¿Quién es sabio? Significa que hay que entender lo que usted tiene que colocarle sentido, tiene que colocarle información, tiene que colocarle, escudriñar la Escritura, tenemos que colocarle palabra, búsqueda, que se nos abra el entendimiento para caminar en justicia, mis hermanos amados, en justicia. Dios, fíjense que quiero, la Escritura dice, ¿verdad?, en 2 Timoteo, ¿verdad?, 15, dice: toda la Escritura, fíjense cómo nos lleva, a donde encontramos el diseño de la justicia que tenemos que adquirir, el diseño de la justicia por la cual tenemos que caminar, lo dice la Escritura, porque dice en 2 Timoteo capítulo 3, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, mire, para redarguir, para para instruir en justicia,
para instruir, para conducir, para instruir. Instrucción significa información, significa señalar, significa enseñar en justicia, significa que hay que enseñar la justicia de Dios. Lo otro que quiero agregar, que Dios demanda la justicia para su pueblo, la demanda, ¿verdad? Si nosotros somos pueblo santo, significa que si nos definimos como santo, es obvio que tenemos que caminar en justicia. Es imposible ser santo y caminar en injusticia, caminar en mentira, caminar en engaño. El error que podemos cometer es que la palabra dice, el justo por fe vivirá. Entonces yo construyo o podemos construir una fe emocional que no tiene contenido, no tiene base bíblica. Esa fe emocional está sustentada en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo considero, etcétera, y etcétera, y etcétera. Por ello, hermanos amados, el error que cometemos, el daño que podemos provocar en nuestra vida espiritual es que nuestra fe esté cimentada en las emociones y no en la escritura, no en lo que dice. Por lo tanto, cuando viene, ¿no es cierto?, dice la escritura, cuando viene la tempestad, viene el día malo, entonces se desmenuza esa convicción aparente que yo tengo naturalmente de la palabra de Dios. Dios demanda, fíjense, nos demanda como pueblo, como hijos de Dios, nos demanda justicia. Fíjese que en Amós 5:24 dice, pero corra el juicio como las aguas, la justicia como impetuoso arroyo, que corra. Mateo 6:33, mire lo que dice Mateo 6:33, qué extraordinario esto. Dice, más dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas será añadido. ¿Qué es lo que será añadido? La paz. ¿Qué es lo que será añadida? La bendición. ¿Qué es lo que será añadido? Un buen trabajo. ¿Qué es lo que será añadido? La dirección de nuestra vida. ¿Qué es lo que será añadido? La comprensión, la revelación, por así decirlo, o el entendimiento para vivir en este tiempo que estamos viviendo. Entonces, pero la palabra dice primeramente, no está diciendo que como dicen personas, a mí me llama mucho la atención que personas optan primero por la prioridad familiar y no de buscar a Dios. Optan por la relación familiar, no por congregarse, como que la iglesia es enemigo del congregarse. Y es un error, pero garrafal, mis hermanos, porque lo que Dios hace, ¿verdad? La iglesia está hecha para sustentar, para alimentar el matrimonio, y la iglesia está hecha para que el matrimonio fluya en los dones y por consecuencia sea bendecido, sea ministrado, sea usado por el Señor. Entonces el reino de Dios y su justicia, no está diciendo el matrimonio, no está diciendo el trabajo, no está diciendo el descansar, no está diciendo las vacaciones, lo que está diciendo el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que hay que buscar primeramente, ¿verdad? ¿Por qué el reino de Dios? Porque es imposible que yo haga justicia, escúcheme por favor, es imposible que yo haga justicia si no tengo escudriñar del reino de Dios. El reino de Dios está escrito en la Biblia. Por lo tanto, cada vez que yo escudriño, estoy entendiendo, estoy comprendiendo y estoy teniendo claridad de lo que es el reino de Dios. Y el reino de Dios, el comprenderlo, me lleva a ejecutar justicia de acuerdo a la palabra que yo he oído, que yo he leído. Entonces tengo que aplicarla. Tengo que aplicarla. Fíjense que la Escritura dice en Efesios 6:14, estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido la coraza de justicia. Entonces nuestra vida cristiana no está sujeta ni al don, no está sujeta ni al fluir de la lengua, está sujeta al caminar en su voluntad. Para caminar en la voluntad de Dios se requieren dos cosas: oír palabra y obedecer.
no el congregarnos, no el hacer rituales, sino el oír y el obedecer la palabra de Dios. Eso es caminar en su voluntad, o caminar o buscar el rostro de Dios. El rostro de Dios está cimentado en el oír para obedecer lo que indica la Escritura. Por eso que el texto nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando buscamos hacer el bien, cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, cuando buscamos, mis hermanos, todo un montón de cosas de la voluntad de Dios. La Escritura dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Con la coraza, envolvernos en su voluntad, en principios y valores que son de las Escrituras. Por favor, son de las Escrituras. Entonces yo debo de saber, para vestirme con la coraza de justicia, yo debo de saber lo que es la palabra de Dios. Bien. Miren lo que dice Timoteo 2:22, sigue la justicia. Miren lo que dice Timoteo 6:11, sigue la justicia. Lo primero que más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, le dice. Y lo primero que le dice, mire lo que indica el texto, hermano amado. Dice: sigue la justicia, sigue la justicia. Y lo primero, en las dos partes que tengo de Timoteo, donde el apóstol Pablo le habla a su discípulo, a su hijo espiritual, le dice: huye de estas cosas y sigue la justicia. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Y después viene lo otro, después viene la fe, viene el amor, viene la paz. Dice: con los que de corazón limpio invocan al Señor. Cuando nosotros vemos esto, mis hermanos, a mí me llama la atención. Hoy día nosotros, naturalmente, que estamos respaldados, somos justos, pero respaldados por la justificación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Justificar significa declarar y tratar como justo a alguien por medio de la absolución, ¿verdad? O por el perdón de su culpabilidad. ¿Cómo se logra esto? Por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. A base de su justicia nos justifica, ¿verdad? Recibimos remisión de pecado y quedamos en una posición correcta delante de Él cuando le aceptamos como Señor y Salvador. Pero, ¿verdad? En vista que hemos sido perdonados, justificados, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, nos lleva a que tenemos que caminar en justicia, tenemos que caminar en su voluntad. Miren lo que dice Hechos 3:38-39. Sabed pues esto, varones y hermanos, que por medio de él os anuncia perdón de pecados, y de que todos aquellos de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que cree. En Romanos 3:22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en él, siendo justificados gratuitamente, dice el mismo texto. Hoy estoy leyendo solamente algunas partes para reducir el tiempo. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando pedimos perdón, cuando buscamos, cuando le recibimos como Señor y Salvador, nuestros pecados, nuestras injusticias, nuestras maldades son perdonadas, pero Él nos coloca en un lugar de gracia para que caminemos en justicia, para que caminemos en su voluntad. Mis queridos hermanos, ¿por qué razón Dios busca esto? Fíjense que el que camina, el que es justo, mis hermanos, Dios le ama. Dios le ama. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Noto que ese tipo de amor que él dice ahí, noto que ese tipo de amor que dice en Juan 3:16, es un amor más que nada de redención. Es un amor, ¿verdad?, de misericordia. Pero aquí, cuando habla del justo, aquel que camina en la palabra de Dios,
tiene un amor de bendición, de prosperarlo, mis hermanos. La escritura en el Salmo 146, versículo 8 dice: Jehová abre los ojos de los cielos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Más dice en Proverbios 15, 9, más él ama al que sigue justicia. En Santiago 1:20 dice que Dios no obra, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En Salmo 1 dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino del justo, mas la senda de los malos perecerán. Aquellos que no andan en justicia, aquellos que andan en maldad, aquellos que andan en mentira, aquellos que mis hermanos no andan en su voluntad. Hay mucho texto, mis hermanos. Mire, en el Salmo 37, versículo 16, más el que sostiene a los justos es Jehová. Entonces se desata, mis hermanos, un estado de bendición para el cristiano, para el que anda en justicia, mis hermanos. ¿Cómo tiene que ser el hombre que se dice ser justo? En Proverbios 27 dice que camina en su integridad el justo, es recto, mis hermanos, es maduro, traza bien la palabra, ¿no es cierto? Vive por la palabra, su vida la lleva en la palabra, mis hermanos, y aún agrega más. En Proverbios 27, vuelvo a repetir, en su integridad el justo, camina en su integridad, mis hermanos, el justo, sus hijos son dichosos después de él. En el Salmo 37, 21 dice: el impío toma prestado y no paga, más el justo tiene misericordia. ¿Qué significa esto? Camina en integridad, camina, es maduro para dirimir, es maduro, es misericordioso, mis hermanos, de acuerdo al segundo texto. Camina en misericordia, no es hiriente para juzgar, no es hiriente, mis hermanos, para dañar, sino que camina en misericordia, por lo tanto da, busca el dar. En Proverbios 10:11, mis hermanos, dice: manantial de vida en la boca del justo. ¿Qué está diciendo? Que siempre de su boca sale ministración, sale palabra de vida, sale la voluntad de Dios, mis hermanos amados. Cuarto, en Proverbios 10:21 dice: la plata escogida en la lengua del justo. Significa que es una persona que tiene mucho cuidado cómo habla, tiene mucho cuidado cómo comunica, porque considera que las palabras que salen de su boca son tremendamente importantes. Lo otro, en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué significa esto? Que tiene un corazón bueno, tiene un corazón correcto, tiene un buen tesoro. En otras palabras, tiene guardada la palabra de Dios y medita en ella, mis hermanos, medita en ella. No permite la ira, no permite la venganza, no permite la maldad, no permite el engaño, no engaña nada, no permite nada que tenga que ver con las tinieblas. Como dice el Señor Jesucristo, ha llegado el momento, el tiempo, o viene el príncipe de este mundo, pero yo nada tengo con él, ninguna relación, nada tengo con él. Lo otro, mis hermanos, lo que dice la Escritura en Proverbios 12:5, considerando lo que dije más adelante, más arriba: los pensamientos de los justos son rectitud, no especula, no prejuicia, no murmura, no habla mal de nadie, mis hermanos amados. Entonces, lo que sigue agregando la palabra en Proverbios 29:7 dice: conoce al justo la causa del pobre. ¿Qué significa? Que nos lleva un evangelio cuadrado, encerrado en sí mismo, en un estado emocional, sino que tiene una capacidad de ayuda, sabe las necesidades y está buscando las formas para cubrirlas. Tiene entendimiento en aquellos que pasan penalidades y buscan los medios propio, ¿no es cierto?, para ayudar. En Proverbios 29:27, abominación es a lo justo el hombre inicuo, ¿verdad? Abominación es el impío,
el impío, el de camino recto. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que el hombre que es inicuo desprecia a lo justo, a lo recto, los abomina, los desprecia, mis hermanos amados. El inicuo que no tiene misericordia, que no tiene amor de Dios, mis hermanos, es inicuo. En Mateo 25:37 dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te vimos a ti? Cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos. Bondadoso. Bondadoso. Eso de alguna forma, mis hermanos, así, pero a grosso modo, son las características del que tiene que entender lo que significa ser justo. ¿Y qué es lo que ocurre con esto, mis hermanos, cuando caminamos en justicia, cuando caminamos en la palabra de Dios? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Dios, mis hermanos, trata de una forma diferente con los justos. Mire, primero, Dios les ama a aquellos que buscan la justicia. Me refiero no a la justicia social, esta justicia corrompida, esta justicia banal, superficial, que no tiene sentido, sino la justicia de acorde con la palabra de Dios. La Escritura está diciendo, mis hermanos, en el Salmo 146, versículo 8, dice: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. ¿Verdad? Entonces hay una intervención del parte del Padre, de parte de nuestro Señor, de amar y por lo tanto bendecir, mis hermanos. Por lo tanto, bendecir, ¿verdad? Está el amor de Dios sobre aquellos hijos que caminan, que son justos, y que estos justos, vuelvo a repetir, tienen la capacidad de entrar en las dimensiones de la fe verdadera, de la fe real, de la fe escritural. Papá, otra cosa que hace con ellos, los protege, literal. Por eso que Satanás, ¿no es cierto?, le dice, ¿te has fijado? Satanás dice, ¿verdad?, en una conversación, cuando dice la Escritura, y el Señor le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado de mal, hombre recto, hombre justo. Por lo tanto, Dios sabía de él, Dios estaba muy informado quién era este hombre llamado Job, ¿verdad? Y podía colocarlo, podía discrepar con el diablo, porque Job tenía algo extraordinariamente especial: era justo. El que es justo soporta las pruebas en la voluntad de Dios. El que es justo soporta las dificultades en la voluntad de Dios, mis hermanos amados. Fíjense, lo otro que hace, ya dije, lo protege. Primero lo ama, segundo lo protege. Miren lo que dice la Escritura: mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrantados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Jehová lo protege, pero la salvación de los justos es de Jehová. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¡Qué extraordinario! ¿Verdad? Primero lo ama, segundo lo protege, mis hermanos. Tercero, le provee para ello, lo bendice, mis hermanos. Como dice Proverbios 10:3, Jehová no dejará padecer de hambre, no lo dejará. Mis hermanos, no lo dejará padecer. Salmo 37, versículo 5. Mire lo que dice la Escritura: joven fui y he envejecido, y no he visto justo ni desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No he visto justo. Por lo tanto, si queremos la protección, ¿verdad? Si queremos que Dios nos ame, que Dios nos proteja, que Él nos provea, qué extraordinario es caminar en su voluntad, caminar en su palabra. Lo otro que agrega de ellos, mis hermanos, los bendice.
Los bendice. Es como cuando, ¿por qué Dios le dice a Adán y a Eva? Y los bendijo porque ellos en esa realidad eran justos. No había pecado, no había desobediencia, no había especulación, no había murmuración, no había un ritual religioso. Había comunión, había una relación muy cercana. Ellos tenían una relación íntima con nuestro Dios, con nuestro amado Padre. Por lo tanto, eran justos. La Escritura dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. No apartará de los ojos justos sus ojos ante bien, ¿verdad? No lo apartará, mis hermanos. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, dice Proverbios 10:6. Hay bendiciones. La memoria del justo será bendita. Qué extraordinario, mis hermanos. Bien, ¿qué conseguimos con caminar, con convertirnos en personas justas? Primero, Dios nos ama. Segundo, nos protege. Tercero, nos provee. Cuarto, nos bendice. Y quinto, mis hermanos amados, escucha nuestras peticiones. ¿Me escuchó? Escucha nuestras peticiones. No es lo mismo orar en pecado, orar por desesperación porque estamos en un conflicto terrible, complicado, etcétera. Entonces oramos, pedimos ayuda, pero nuestro corazón, si está sucio, si está corrompido, nuestra mente, si ha salido murmuración de nuestra boca, si ha salido rebelión, soberbia de nuestra boca, mi hermano amado, no hay posibilidad que Dios nos pueda oír o responder. En 1 Pedro capítulo 3 versículo 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Atentos. Pero mire lo que agrega, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. En contra. Entonces, si queremos que Dios nos cuide, nos proteja, nos bendiga, mis hermanos, necesitamos caminar en justicia, ordenar nuestra vida, pedir perdón, resolver nuestros temas conflictivos, obedecer la voluntad de Dios, obedecer su propósito, sujetarnos a nuestras autoridades espirituales. Y por último, aquí dice que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por ser vivirá. Entonces, bajo esta base, que es muy superficial lo que estoy enseñando, bajo esta base podemos ver el mundo convulsionado, en guerra, en hambre, en pestilencia. Podemos escuchar malas noticias, pero solfiamos porque buscamos la voluntad de nuestro Dios, buscamos agradarle, y el hacer su voluntad, el agradarle, nos convierte en personas que somos justos y nos da lugar a poder solfiar sobre todas las dificultades y vivir en la voluntad de Dios, como Elías, ¿verdad? Que bajo un conflicto de pecado con el rey, Dios declara sequía por 3 años, pero la provisión para este justo no le faltó. No le faltó. No le faltó. Porque el Evangelio dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces el que camina en la fe escritural, camina en justicia o es justo. Qué tremendo, mis hermanos, lo que nos desafía la palabra en cuanto al justo. Dice la Escritura, mas el justo por fe vivirá. El justo por fe vivirá. En Gálatas 3:11 dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por fe vivirá. Hay promesas, iglesia,
bajo cualquier circunstancia, y es que el justo por fe vivirá. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por hablarnos, te damos gracias. Trae entendimiento, Señor, en esta palabra que me has dado a nuestro corazón, entendimiento para poder comprender que hay promesas para aquel que se consagra, para aquel que se santifica, para aquel que busca hacer tu voluntad, Señor amado. Te suplico, Señor, que tú intervengas en forma milagrosa y rogándote que perdones nuestros pecados, perdones lo que guarda nuestro corazón, perdones el deseo de venganza, perdona, Señor, si guardamos rencor o si estamos llenos de temor, de miedo, Señor amado, o hay injusticia, Señor, o hay murmuración en nuestra boca, o hay engaño del diablo, Señor amado, perdona cualquier cosa que tenga que ver con la carne y desata tu misericordia, tu amor sobre todos nosotros, haciendo milagros, Señor amado, sobre nuestro corazón y sobre nuestra mente. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, porque hay promesas de bendición en caminar en tu voluntad. Suplico, Dios amado, suplico, Dios de poder, que tú tengas a bien, Señor amado, que aquellos que están en nostalgia, en tristeza, en amargura, venga el refrigerio de tu parte, de tu trono de gracia, Señor, para que se encuentre oportuno socorro. Suplico por los enfermos, suplico por aquellos que han recibido malas noticias, suplico, Señor amado, por aquellos que están en tiempos difíciles, en tiempos de luto. Te ruego, Señor, que tú traigas palabra de consuelo, Señor amado. Ayúdanos, te lo ruego, Padre bendito, en un tiempo tan convulsionado de maldad, de soberbia, Señor amado, de desobediencia, en tiempo tan convulsionado, Señor amado, de una fe emocional. Señor, ayúdanos a caminar en una fe, Señor amado, escritural, para que veamos los resultados de esta hermosísima, extraordinaria relación contigo. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias por conectarse, gracias por hacerse parte de este proyecto, ¿no es cierto? Y muchos más que vendrán. Gracias porque su aporte en cuanto a ver nos ayuda, ¿verdad?, a caminar y a buscar la voluntad del Señor. Bendiciones, hermanos, bendiciones. Muchas bendiciones. Oh, alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive del mundo. La luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será
para su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Sí, Al mundo perdido de pronto y anuncia la salvación hoy.
Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado. Agradecido, Dios amado, de tu palabra, de tu presencia, Dios. Gracias, Señor, por las manifestaciones de tu amor y de tu bondad. Suplicamos, Señor, que tu palabra, Dios amado, siga trayendo cambios, restauración, siga trayendo paz, Señor, en medio de circunstancias adversas. Gracias, muchísimas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, sean todos bendecidos por este tiempo de adoración y de alabanza. Sean todos muy bendecidos.